La paz esté con ustedes. Amigos, este domingo estamos celebrando con toda la Iglesia la dedicación de la gran catedral de Roma, la Basílica de Letrán. Cuando van a Roma pueden visitar las 4 basílicas mayores: San Pedro, por supuesto, Santa María Mayor, San Pablo Extramuros, pero se podría argumentar de forma muy convincente que la más importante de las 4 es San Juan de Letrán. ¿Y por qué? Porque es la iglesia sede del obispo de Roma. El Papa vive cerca de San Pedro y San Pedro es la más grandiosa, el lugar donde se llevan a cabo las grandes liturgias y lo demás. Pero no es la iglesia sede, es decir, la iglesia donde se encuentra la silla o la cátedra de enseñanza del obispo de Roma. La pueden encontrar en la parte trasera, en el ábside de San Juan de Letrán. Así que, realmente, si hubiera un gran templo de la Iglesia Católica en todo el mundo, no sería San Pedro, sería San Juan de Letrán. Por eso, la Iglesia pone gran énfasis en esta festividad de la dedicación de San Juan de Letrán. Me encanta, he estado allí muchas veces, grabamos allí para diferentes cosas, y literalmente a lo largo de la nave tienen esas grandes estatuas de todos los apóstoles. La iglesia se fundamenta en la fe apostólica. Sobre el baldaquino, encima del altar mayor, están las cabezas de San Pedro y San Pablo. Y como digo, en la parte trasera de la iglesia está la cátedra o la silla de enseñanza del Papa. Por lo tanto, es el gran templo del catolicismo. Y por eso las lecturas de hoy tratan sobre el templo. Y como probablemente saben, si me han seguido y han leído cosas mías, me encanta hablar del templo. El templo, se podría decir, es el tema principal de toda la Biblia. Si están buscando un símbolo que recorra todas las escrituras, algo que vincule todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se podría decir de manera muy plausible que es el templo. ¿Por qué? Es este lugar de alabanza correcta, este lugar donde el pueblo de Dios se encuentra con el Señor y encuentra la unión. Israel adorando al Señor, Dios encontrándose con su pueblo. El templo es, por lo tanto, un sitio de una pesada carga. Por eso, como cito a menudo del 2º capítulo de Isaías, el monte Sión es el verdadero polo de la tierra. El monte Sión significaba el lugar donde está el templo, allí donde suben las tribus. Es el centro magnético del mundo entero, el templo. Por eso, los grandes autores y los grandes patriarcas y figuras de la Biblia están obsesionados con el templo. Lo critican de muchas maneras y lo ensalzan. Ahora, ¿por qué son críticos? Porque se queda corto de lo que se supone que debe ser. Observen a todos los profetas, a los profetas mayores, a los menores. Todos ellos tienden a mirar el templo con cierto recelo. Pero de nuevo, no es porque odien el templo, es porque lo aman y lo ven como un lugar, desafortunadamente, de corrupción, donde el culto a dioses falsos se ha abierto paso, donde el pueblo no está orientado a Dios, sino a otros dioses, y luego caen en la desarmonía, etc. Y así los profetas levantan sus voces contra él. El profeta Ezequiel no es una excepción, y nuestra primera lectura es de Ezequiel. Ezequiel era un profeta, sí, era también un sacerdote del templo. Conocía todo acerca del templo y por eso comienza con esta crítica furiosa al templo. No hay mayor crítica en la Biblia al templo que la de Ezequiel, porque nos dice que la Shekinah, la gloria del Señor, se ha ido y ha abandonado el templo. He dicho, tal vez me han escuchado antes, he escrito sobre ello. Es una de las frases más devastadoras de toda la Biblia, que la gloria de Dios se haya ido y abandonado su templo, se haya ido hacia el este por el monte de los olivos. Y nunca oímos en el Antiguo Testamento que regrese. Sin embargo, al final del libro del profeta Ezequiel, y ahora llegamos a nuestra primera lectura en esta fiesta de San Juan de Letrán, el gran templo de la Iglesia Católica, en el capítulo 47, Ezequiel tiene una especie de visión de un día en que la Shekinah regresa, un día en que el templo será restaurado. ¿Qué sucederá? Bueno, el pueblo volverá a la actitud de alabanza correcta, pero luego en esta hermosa imagen, él ve que por debajo del umbral manaba agua del templo. Y a medida que esta visión se desarrolla,
Ve el agua fluyendo desde el lado sur y abriéndose camino hacia el campo, y luego descendiendo hasta el mar muerto, y finalmente haciendo que las aguas saladas se vuelvan dulces. Y luego vislumbra grandes árboles creciendo a lo largo de la orilla del torrente. La belleza de los árboles e incluso sus hojas se utilizan como medicina. ¿Qué es esto, amigos? Es una imagen del templo restaurado, lo que equivale a la creación restaurada. Aquí se está revisitando el libro del Génesis. Génesis dice que antes de la caída, Dios hizo su universo bellamente constituido. Fue destruido, fue interrumpido por el pecado, pero cuando el templo sea restaurado, la creación de Dios será restaurada. Mi punto es que en Ezequiel se ve el desdén profético por el templo y se ve de la manera más rica el amor profético por el templo. Ambos están a la vista. Ahora, con Ezequiel en mente, pasemos al Evangelio, que es del segundo capítulo de San Juan. San Juan, como todos los autores bíblicos, está prácticamente obsesionado con el templo. ¿Qué escuchamos? Jesús sube al templo y se horroriza por lo que ve. Está en shock por lo que ve. Son todos los mercaderes y los cambistas, es la corrupción del templo. Está destinado a ser una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús, como todos los profetas, pronuncia un juicio sobre el templo. De hecho, él ejecuta el juicio sobre el templo, volcando las mesas y haciendo el látigo de cuerdas, y se mueve furiosamente purificándolo. Allí se expresa todo el disgusto profético por la corrupción del templo. Luego dice: intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ahí está toda la tradición profética del Antiguo Testamento. Destruyan este templo. Este templo está bajo juicio, pero en 3 días lo reconstruiré. Construiré un nuevo templo. Tal como lo visualizó Ezequiel, Jesús anuncia que reconstruirá un nuevo templo. 3 días, ¿qué estás diciendo? Le llevó 46 años hacerlo. Era la renovación de Herodes del templo. 3 días. Bueno, Juan nos recuerda que él estaba hablando del templo de su cuerpo. En el relato de Juan, Jesús hace esto muy temprano en su ministerio. Pero cuando llega a la cruz, en el Gólgota, en el Calvario, en la cima del monte Sión, a la vista del templo, Jesús realiza esta gran ofrenda sacrificial. La cruz está expresando plenamente lo que el templo estaba destinado a ser. Y luego, el Cristo muerto es abordado por un soldado romano con una lanza, y él le traspasa el costado y de allí sale sangre y agua. Nadie que conociera la Biblia se perdería el poder simbólico de eso. En el agua que fluye del costado de Cristo, vemos cumplida la profecía de Ezequiel de que del costado del templo fluirá agua para la renovación del mundo. Ahí está. El cuerpo de Jesús es ahora el verdadero templo. No es tanto el edificio en Jerusalén lo que importa. En cierto modo, el juicio de Jesús anticipa su destrucción en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos lo arrasan. El muro de los lamentos que se visita hoy fue muy emotivo para mí. Es el muro de contención de ese templo. Eso es todo lo que queda. Pero no es ese edificio en Jerusalén lo que importa tanto. Más bien es el cuerpo del Señor crucificado y resucitado, que ahora es, escuchen, el lugar de la alabanza correcta. Por eso cada misa
La Eucaristía, la fuente y cumbre de la vida cristiana, es una representación del sacrificio de Jesús. Comemos su cuerpo y bebemos su sangre, y del costado del Cristo sacrificado fluye el agua que renueva toda la creación. Amigos, eso es lo que el templo significa para nosotros. Y cada edificio de la iglesia está destinado a evocar esta gran verdad. Cuando yo estaba creciendo, le restábamos importancia a los edificios de la iglesia. Poníamos mucho énfasis en la comunidad, como en la iglesia. Y es justo, claro que lo es. Pero el problema es que minimizamos la importancia de estos templos en los que adoramos. Porque el edificio de la iglesia en sí mismo está destinado a ser una evocación simbólica del cuerpo de Cristo. En él se supone que debemos ver el templo renovado. Qué maravilloso, amigos. Cuando terminamos la misa, hemos escuchado la palabra de Cristo en la liturgia de la palabra, hemos visto la representación del sacrificio de Cristo, hemos comido su cuerpo y bebido su sangre, y luego somos enviados. En cierto modo, como el agua que fluye del costado de Cristo, fluimos fuera de ese edificio de la iglesia, destinados a convertirnos en grandes católicos en el mundo, cristificando todo lo que tocamos. Seamos periodistas, seamos escritores, maestros, seamos políticos, seamos financieros, inversionistas, no importa lo que seamos, debemos ser el agua que fluye del costado de Cristo para la renovación del mundo. Y por eso, si puedo echar un vistazo a la segunda lectura, Pablo dice: ustedes son la casa que Dios edifica. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? De acuerdo. Salimos como miembros del cuerpo místico de Cristo. Salimos de la iglesia, del templo, que está destinada a ser símbolo de Él, para transfigurar el mundo. Creo, amigos, que la iglesia quiere que pensemos en todo esto, mientras miramos intensamente esta iglesia en particular en Roma, San Juan de Letrán, la iglesia sede del obispo de Roma, el gran templo del catolicismo. Al mirarla, estamos destinados a ver esta profunda verdad sobre el templo, sobre Cristo y, finalmente, sobre nosotros y nuestro papel en el mundo. Y que Dios los bendiga.